principalmente con esta plática es que podamos brindar a ustedes estrategias que ayuden, pues una, a conocer la discapacidad intelectual y el autismo, y también pues para poder convivir. Es importante mencionar que bueno, estas estrategias que vamos a brindar el día de hoy pues son algunas estrategias básicas, porque pues justamente el autismo y la discapacidad intelectual pues es muy amplia, ¿no? Entonces solamente van a ser algunas estrategias de manera general. Obviamente ya cuando se trabaja en la parte, no sé, educativa o laboral, pues las necesidades y las estrategias pues son más de acuerdo a sus necesidades, ¿vale? Entonces vamos a ver de manera general. Bueno, antes de empezar en lo que es la discapacidad intelectual y lo que es el autismo, pues queremos pasar a hablar un poquito de qué es la discapacidad. Bueno, pues la discapacidad, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la define como la deficiencia más la barrera es igual a discapacidad. Pero en la visión del silencio hemos tomado la postura que en lugar de hablar de deficiencia, habláramos de diversidad, ¿no? La diversidad humana, más estas barreras, pues ocasionan la discapacidad, ¿no? Para ya no centrarnos como en esta etiqueta de falta algo, ¿no? O es insuficiente. Y bueno, quisimos pasar a una dinámica que es un video que vamos a poner a continuación. Es sobre la discapacidad y pues bueno, terminando pues tenemos algunas preguntas. ¿Cómo se escucha? ¿No se escucha, verdad? ¿No escucha? No. A ver. ¿Desde aquí? Sí, ¿no? Encendido. Allá. Modo auxiliar. El video, ¿vale? Presenta Plan de Intervenciones Colectivas. PIC. Alcaldía de Garzón. Sí somos el cambio. Es que no se escucha. Escuchamos el teléfono que la bocina. Perdone, ¿sabe dónde están los libros de viaje? Al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha. ¿Me has entendido? Sí. ¿Cómo te gusta que te llaman? Perdona, si para atrever o el Juan. Me gusta que me llamen Juan. ¡Especialito! Hola, especialito. Mira qué estiradito camina el especialito. ¿A dónde vas con tus amigos los especialitos? ¡Especialito! ¡No te vayas! ¡Quédate con nosotros! ¡Especialito! Ya saben lo que van a tomar. Lentejas y pescado. ¿Y el campeón qué va a querer? Yo quiero pollo. No, el pollo no le gusta y se puede atragantar. Pero si a mí me encanta el pollo. Pues macarrones entonces. Ya verás lo grande y fuerte que te pondrás. ¿Y yo por dónde voy? Perdone, ¿sabes por dónde están las escaleras? ¿Dónde vais? No, había aquí especial. No puedes pasar, pero tu amiguito no. Pero si lo único que queremos es pasarlo bien. Pasarlo bien, pasarlo bien. Anda, coge a tu amiguito y llévalo al parque a pasarlo bien. Hemos cogido prácticas para colaborar con personas en su misma situación. ¿Te vas a contratar? ¿Contratar? Ni de coña. Vámonos. A ver si nos va a pegar algo. Que nunca se sabe.
Bueno, pues un poquito para nuestros compañeros Alejandro y Pedro, bueno, pues el video nos muestra un poco cómo sería el mundo si estuviera adecuado, como que la mayoría de las personas fueran personas con discapacidad y la minoría fueran personas sin discapacidad. En este caso, el video que mostramos fue haciendo alusión a que la mayoría de las personas tenían parálisis cerebral, es decir, que estaban en silla de ruedas, y entonces, pues bueno, todo estaba adecuado para ellos, existían rampas, y bueno, pues ellos vivían lo que pues la mayoría de las personas con discapacidad vive hoy en día, ¿no? Esta discriminación, esta parte de no quererse juntar con ellos, porque a lo mejor les pega algo de la discapacidad, esta parte de no encontrar como lugares donde ellos puedan estar por la falta de accesibilidad, y bueno, pues pasaron así varias escenas sobre eso, y bueno, pues quisiéramos preguntarles un poco, pues qué les deja este video. Quien sea puede contestar. Ajá, ¿qué les dejó el video? Como que de acuerdo a lo que vimos, pues qué les dejó, alguna reflexión. Yo creo que el video está mostrando que puede ser posible vivir vaya, en este mundo con la diversidad de discapacidades que hay, se puede convivir con la gente, ¿no? Claro. Sí, justo también pues es lo que nos muestra, ¿no? Si esto se hace realidad en un video, pues yo creo que sí realmente podríamos adecuar el entorno, ¿no? Nada más que pues es muy complicado, ¿no? A veces también por la falta de desinformación, porque a veces creemos que no sea una rampa es simplemente para las personas que utilizan silla de ruedas, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar que una rampa pues en realidad nos funciona a todos, ¿no? A una mamá que trae una carreola, a una persona de la tercera edad que a lo mejor ya no puede subir tantas escaleras, ¿no? Para los niños, que también los escalones a veces son pues muy grandes, o para las personas de talla baja. Entonces realmente podríamos pues pensar en un diseño universal, que justamente es un diseño para todos, ¿no? Creo que esa es una de las reflexiones que nos puede dejar. ¿Alejandro? Sí, en más países se está buscando eso precisamente, pero lamentablemente lo que hace falta es, más que la cultura, la sensibilidad de las personas, o sea, no generalizando. De la rampa, yo que utilizo de estación Garibaldi, ahí la utiliza toda la gente, entonces sí es algo práctico para las personas en lo general, pero lamentablemente también no son empáticos, y lo que he percibido es de que hay mucha insensibilidad por parte de algunas personas, en donde paso yo, y no me importa quién viene adelante, y hago de cuenta que no está esa persona, y casi puedo pasarlo porque lo ignoro, y luego parecer como si fuera intangible. O sea, ellos se tienen que quitar, yo tengo que pasar, y no importa si tiene discapacidad, si no tiene discapacidad, tercera edad, etcétera, etcétera. Pues es lo que he notado. Es decir, es bueno que haya esa forma de comunicarnos, de que, vaya, sea algo cotidiano, la normalidad del trato con los demás, pero pues es algo que va a tomar tiempo. Claro, esto que nos mencionas, Alejandro, pues creo que es algo que pasa mucho, ¿no? Que realmente nos damos cuenta que existen muchas barreras en torno a las personas con discapacidad, y creo que una de las principales, ¿no? Es esta parte de las barreras actitudinales, ¿no? La percepción que tenemos de la discapacidad, que ha venido a lo largo de los años, ¿no? También que se ha venido replicando por los discursos, ¿no? También pues por los medios de comunicación, y realmente pues no ha cambiado mucho la perspectiva, y como dices, falta mucho. En otros países pues creo que hay más conciencia sobre la discapacidad y adaptan el entorno, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, y como bien nos has comentado, nos han pasado situaciones también en las que a lo mejor vamos guiando a personas con discapacidad y la gente pues como que no nos da el paso, ¿no? O sea, más bien es como pues yo paso primero y me vale, ¿no? Y cuando realmente pues están viendo que va una persona con discapacidad, o nosotros que en este caso guiamos a personas ciegas, pues realmente es como, oye, pues tú tienes que dar el paso, ¿no? Entonces creo que
hace falta mucho respecto a la conciencia de la discapacidad. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más quisiera comentar algo, Miguel? Pienso que para que esas cosas sucedan, pues está la ley. Viene la cuestión de la concientización de las personas, de la sociedad, del gobierno, de todo el mundo, ¿no? Y ya te va a está la accesibilidad, está el concepto de la discriminación, pero para eso se requiere una política pública o varias políticas públicas enfocadas a cada punto, y para que eso se lleve a cabo se necesita de dinero. El ejemplo para el gobierno actual ha sido algo, pues yo siento que de una manera absurda, eliminar al CONADIS. Lograr darle mucha difusión para que proteja a los grupos vulnerables como somos nosotros, pues está en el libro, dice que lo van a pasar a la cuestión de la Administración Pública Federal, que es desarrollo social o bienestar social, o como lo llaman ahorita, y pues no se ve que ese organismo que esté trabajando a favor de nosotros. No vemos en la televisión que lo están haciendo. Por ejemplo, cuando salen los videos del INE para que vayan a votar, más o menos hacen un espacio para nosotros, pero sale ahí la persona, pero no sale cómo está votando, que alguien está diciendo, mira, esta ranura es para tú que eres una persona ciega, es para que aquí insertes tu voto y viene en braille, o la cuestión de un intérprete del lenguaje de señas, y a la vez a estas personas las vemos en algunos noticieros, en un recuadro inferior derecho o izquierdo, explicando la noticia, pero nada más en ese pequeño espacio. Hay muchas cosas más, ¿no? donde pueden estar, y para eso se requiere dinero y la sensibilidad para decirle a toda la población, no es nada más la noticia, sino también el esparcimiento, y esas personas pues también están estudiando, necesitan en las aulas a un intérprete en lenguaje de señas para la cuestión de las personas de la comunidad con discapacidad visual o gente ciega, pues que todo el material pues también venga en braille, y que pues esté ahí en cada universidad un organismo, ¿no? de nosotros, un equipo multidisciplinario que estén ahí apoyando al docente. Obviamente pues también la cuestión de las instalaciones que estén sin las barreras y que tenga pues una accesibilidad universal para que todos podamos hacer uso, porque bien dicen, ¿no? Es desde un bebé o la mujer embarazada, la carriola, nosotros que tenemos alguna cuestión de alguna deficiencia física, la persona ciega, el sordo, bueno, eso nos ayudará, o sea, todo es una parte para llegar, y la otra parte es en la persona, porque hay veces que pues nos ven y no piensan que esa cuestión se pega cuando no es así, ¿no? O piensan que vamos a pedir ayuda para todo, y pues no vamos a pedir ayuda para todo, nada más que nos den las facilidades que por derecho vienen en la ley y los recursos vienen ahí. Les decía, el gobierno centra un apoyo económico, está bien, nunca lo habían dado así a tanta gente, pero yo creo que se necesita ese apoyo para que le pongan a los autobuses, el elevador, la cuestión del, hay unas plaquitas de braille para que uno sepa, pues qué camión está tomando, ¿no? Al menos el número, ¿no? del camión o nombre del chofer y así, pero para todo esto se requiere el dinero, y si no hay dinero pues es bien difícil, ¿no? Y lo poco que está haciendo pues son con pocas asociaciones, con gente voluntaria, con gente como ustedes que están aquí sumando con granito de arena, los mismos compañeros, porque hay muchas cosas que no sabemos y aquí las estamos aprendiendo, en este caso con ustedes, ¿no? Y a través de nosotros, al estar preparados, pues estamos siendo más incluyentes hacia los demás y sabedores, que el gobierno pues no lo está haciendo, y que lo estamos haciendo nosotros, y como actores del cambio, pues esto va a ser una mechita que se está aprendiendo, y que ojalá así lo sigan haciendo como lo está haciendo la UNAM y otros organismos. Adelante, pero igual nosotros tenemos que hacer lo propio. Gracias. Claro, sí, esto que nos comentas, Miguel, pues realmente abordas muchísimos puntos, ¿no? Que también podíamos ver en el video. Uno de las últimas escenas era una persona que no tenía parálisis cerebral, se sentaba en una silla y estaban al lado dos personas con parálisis cerebral, ¿no? Y entonces ellos hacían el comentario de vámonos de aquí porque
nos puede contagiar algo, ¿no? Justamente trata de hacer esta referencia, ¿no? Que hay personas que todavía hoy en día creen que por tener alguna discapacidad pues se contagian, ¿no? Y realmente no es así. Entonces, creo que, como bien mencionas, pues hace falta muchas cosas, ¿no? En la parte de la accesibilidad, si bien hablamos de la accesibilidad arquitectónica, la accesibilidad sensorial para las personas sordas o para las personas con discapacidad visual, también hace falta mucha conciencia, ¿no? Respecto a la discapacidad e ir eliminando esos prejuicios, porque es eso, ¿no? Al final la discapacidad no se contagia, ¿no? Yo les puedo platicar que como hermana de una chica con síndrome de Down, eso me decían mucho cuando éramos niñas. Ellos pensaban que por tener una hermana con discapacidad, yo también tenía discapacidad, ¿no? Entonces a las dos nos decían, pues no vamos a jugar con ustedes porque ustedes nos pueden contagiar, ¿no? Y es algo pues muy absurdo, ¿no? A lo mejor antes pues yo no lo entendía, pero ya cuando fui creciendo dije, pues es que eso al final pues es una discriminación, ¿no? Entonces hace falta muchísimo, y creo que este tipo de conferencias, no solamente el que nosotros estamos aquí, gracias por la invitación, como bien ya lo había dicho, sino las que han estado llevando a cabo, permiten que realmente generemos esta conciencia en las personas, ¿no? No solamente en el público en general, sino también en las familias, porque a veces muchas cosas se vienen replicando de las familias por el miedo, la sobreprotección, no saber cómo tratar a una persona con discapacidad. Entonces creo que son muy importantes este tipo de conferencias. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Si hay dudas, igual nos pueden ir comentando. Y bueno, pues vamos a pasar a hablar un poquito sobre qué es la discapacidad intelectual. La mayoría de nuestras diapositivas no tienen imágenes, por eso no hemos descrito, pero en esta particular sí tiene, es una diapositiva en color amarillo. En la parte superior dice que es la discapacidad intelectual, y en la parte de abajo vienen 7 rostros de hombres y mujeres que presentan síndrome de Down, y abajo de esta diapositiva está el logo de la visión del silencio. Bueno, pues vamos a pasar un poquito. Me gustaría saber si alguno de ustedes alguna vez había escuchado o ha convivido con alguna persona con discapacidad intelectual. Sí. Yo nada más he escuchado, hombre, pero en sí no tengo ni idea de qué sea. Me doy una idea, pero literalmente no he tratado con gente. Ok, muchas gracias. ¿Quién más había dicho que sí? Yo. Alejandro y Pedro, ¿verdad? Ok, bueno, pues para nosotros es importante mencionar que la discapacidad intelectual no es una enfermedad. Bueno, de hecho ninguna discapacidad es una enfermedad, ¿no? Porque no se cura, no es como que podamos dar una pastilla y ya no tengo discapacidad, ¿no? Aquí es importante también hacer una mención de que sí hay enfermedades que generan discapacidad, ¿no? Por ejemplo, la fibromialgia, que a lo mejor puede generar discapacidad motriz, ¿no? Pero en sí la discapacidad no es una enfermedad. Entonces podemos entender que la discapacidad intelectual es una condición de vida que se caracteriza por un proceso de aprendizaje y de adquisición de una manera más lenta. No quiere decir que no aprendan o que no comprendan la información, sino que lo hacen un poco más lento que una persona sin discapacidad intelectual. También la discapacidad intelectual se caracteriza por una dificultad en los cambios, les cuesta un poquito los cambios y en estas normativas como sociales, ¿no? Qué tienen que hacer, cómo saludar. Entonces también tienen como esta cuestión, ¿cómo se llama? Resistencia a los cambios. Entonces, no sé, a lo mejor ellos ya tienen su rutina y un cambio para ellos podría implicar como qué está pasando, ¿no? Si ya lo aprendí, qué está pasando. Pero bueno, también es importante que sepamos que con los apoyos necesarios pues podemos potencializar estas habilidades cognitivas, estas habilidades sociales y esta resistencia al cambio. Y bueno, pues como les decía, no quiere decir que no aprendan, porque algunos de los mitos que van en relación a la discapacidad intelectual es que no aprenden, ¿no? Y no es así. Realmente ellos pueden tener un aprendizaje al igual que todos los demás, pero con ciertos apoyos. Y bueno, pues un poquito sobre la terminología correcta. Nosotros debemos decir las personas con discapacidad intelectual o persona con síndrome de Down, pero de preferencia pues si sabemos su nombre, como bien lo decía en el video, ¿no? Que también le preguntaban, ¿qué prefieres que te digan? ¿Persona con sin parálisis cerebral o especialista? Y él decía Juan, me gusta que me digan Juan, ¿no? Entonces, si sabemos su nombre, pues creo que es mejor nombrarlo así, ¿no? Juan, Lorena, Sandra, Alejandro, ¿no? Que a lo mejor hacer hincapié en la discapacidad, pero si no la conocemos, pues sí podemos decir, es una persona ciega, o es una persona sorda, o es una persona con discapacidad motriz,
¿no? Tratemos de evitar, por ejemplo, en la cuestión de la discapacidad intelectual, hay muchos, ¿cómo se puede decir? Muchos términos que ya son peyorativos, por ejemplo, decir retrasado mental, o por ejemplo, decir mongolito, ¿no? O evitar los diminutivos, eso también es muy importante. Y pues no sé si tienen alguna duda respecto a qué es la discapacidad intelectual, ¿quedó clara o hay alguna duda? Nos quedó claro. Okay. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿la discapacidad intelectual es lo mismo el déficit de atención o no es diferente? No, es diferente, o sea, sí puede existir una persona con discapacidad intelectual y que aparte tenga déficit de atención, pero no es lo mismo, digamos que el déficit de atención pues sería un trastorno. Está catalogado en el manual de CM5 como parte de los desarrollos neurológicos, que está autismo, intelectual y TDAH, ¿no? Cada uno tiene como sus apartados de las características que lo tienen, pero comparten algunas, pero otras pues son distintas, ¿no? Están dentro, pero no es lo mismo. O sea, ¿qué rompe las diferencias de una de otra? Por ejemplo, en el TDAH pues puede haber esta cuestión con la hiperactividad, ¿no? Y que pueden moverse mucho o tal vez no, como que van ciertas características asociadas a ellos que es distinta al intelectual, como decía Lore, pues va más enfocada a esta parte cognitiva de la persona con discapacidad intelectual. Y bueno, pues un poquito ahorita vamos a ver algunas estrategias para convivir. Pusimos para convivir porque obviamente, bueno, nosotros somos pedagogas y en lo educativo pues a lo mejor hay otras cosas que podríamos hacer, pero para nosotros también es importante brindar algunas estrategias de convivencia, ¿no? A lo mejor para nuestro día a día, si nos encontramos algún familiar o tenemos algún amigo con esta discapacidad, pues bueno, poder convivir de una manera pues más armoniosa. Una de ellas es tratarlos de acuerdo a su edad. Déjenme comentarles que en la discapacidad intelectual, pues uno de los principales mitos es que nunca crecen o que son niños eternos, ¿no? Y la realidad es que no es así. Las personas con discapacidad intelectual es importante tratarlas de acuerdo a su edad. Si es un joven de 18 o 20 años, pues hay que tratarlo como tal. Si es un niño, pues claro, lo podemos tratar como niño. Y si es ya un adulto de 30, 35, pues también, ¿no? Entonces es importante que nosotros lo tratemos de acuerdo a su edad, no porque tenga discapacidad intelectual es un niño, ¿vale? Otra es dirigirnos con oraciones simples, claras y cortas. Es decir, no sé, por ejemplo, a lo mejor si vemos a un chico con discapacidad intelectual en la calle, pues hay que dirigirnos con oraciones un poco cortas, que sean claras, ¿no? O si queremos darle alguna indicación de cómo ir, no sé, a cierto lugar, también hay que ser como muy claros, ¿no? No dar como tantas vueltas como a veces podemos hacerlo, ¿no? Decir, a lo mejor, oye, no sé, te pide apoyo para ir a algún lado y nada más podemos decirle, sí, claro, para llegar al Metrobús Iztacalco, no sé, cruzas la Alameda y del lado izquierdo está el Metrobús, ¿no? Sin tanto como, sin dar tanta vuelta. Y también es importante que nosotros corroboremos que entendió la información. Podemos decirle, ¿me entendiste? O comprendiste, y si no, pues poder explicarle de otra forma. A veces lo que hacemos es que cuando no nos entienden volvemos a repetir lo mismo, entonces tal vez podemos buscar otra manera de enseñarle, no sé, por ejemplo con los pictogramas o con imágenes. Entonces pues siempre es importante que busquemos otras maneras de comunicarnos con alguna persona con discapacidad intelectual. Otra cuestión, otra estrategia que nosotros brindamos es respetar sus tiempos a la hora de tomar decisiones. A veces a las personas con discapacidad intelectual se les puede complicar un poquito tomar la decisión así como muy rápido, ¿no? Entonces hay que respetar sus tiempos. No sé, si ya vemos que a lo mejor pasó más de 10 minutos, a lo mejor quiere decir que no está entendiendo lo que le estamos diciendo, lo que le estamos preguntando o la decisión que tiene que tomar, ¿no? Entonces ahí sí podemos brindar como los apoyos y decirle, oye, pues si no me estás comprendiendo o si me entendiste, justamente otra vez volver a explicar algo de una manera diferente y pues bueno, o si no, tratar como de darle más explicación al tomar decisiones. Por ejemplo, no sé, a lo mejor queremos que decida si quiere ir por su cumpleaños a, no sé, a comer tacos y a McDonald's, ¿no? Que es algo que podría pasarle a mi hermana, ¿no? A ella le gustan mucho las dos cosas, entonces ella me podría decir, no, pues es que a mí me gustan las dos, ¿no? Quiero las dos, pero
a lo mejor podría explicarle un poco más, oye Brenda, pues a lo mejor aquí en la caja te va a salir un juguete, ¿no? O vamos a poder comer un helado después, pero en los tacos pues solamente te puedes comer, no sé, 5, ¿no? Y no va a haber helado, no va a haber juguete, y entonces a lo mejor ella ya puede decidir mejor que quiere, no sé, una cajita feliz, ¿no? Entonces es importante pues a lo mejor describirle qué va a hacer en cada una de esas cosas, ¿no? Otra de las estrategias es hacer actividades de acuerdo a sus habilidades y edad. Por ejemplo, si convivimos con alguna persona con discapacidad intelectual, lo que les decía, no hay que tratarlo como niño. Entonces, si ya es una joven, como lo que es mi hermana, pues hay que buscar actividades que sean de acuerdo a su edad, ¿no? Y que tenga esas habilidades. Por ejemplo, hace como unos meses fuimos a esto como de recorcholis y pues bueno, había unos juegos que ella a lo mejor no podía jugar porque no entendía muy bien qué tenía que hacer, pero así había otros, ¿no? Que podía realizar. Entonces, pues es buscar esta parte, ¿no? A lo mejor no puede hacer aquello, pero no por eso ya no puede participar conmigo o con mi otra hermana, ¿no? Entonces hay que hacer como esa adecuación. O, por ejemplo, en un trabajo o en una escuela, a lo mejor no puede hacer todas las actividades que una persona sin discapacidad haría, pero podemos encontrar alguna. A lo mejor hay unas personas que son muy buenas en la captura de datos, entonces, pues bueno, lo dejamos que él capture ciertos archivos, ¿no? Que tiene que hacer, ciertos contratos o ciertos comprobantes. O si una persona es muy buena en cocina, entonces a lo mejor podemos buscarle un trabajo donde pueda ser asistente, donde pueda a lo mejor limpiar las mesas, acomodar. Entonces todo va de acuerdo pues a sus habilidades y pues también a la edad. Ok. Igual otra de las estrategias que nosotros les brindamos el día de hoy es que dividamos las tareas largas en pasos más cortos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay tareas que podríamos pensar, o sea, que son muy largas, pero lo que podemos hacer nosotros es como dividirla en pasos, ¿no? A lo mejor pensemos en un trabajo donde tiene que hacer todo un registro de libros, ¿no? En una biblioteca. Entonces, a lo mejor, pues se le va a complicar la indicación, ¿no? Porque va a decir, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Si son muchísimos libros, entonces a lo mejor podemos marcar un área en el que, bueno, el día de hoy vamos a empezar, no sé, con estos 10 libros, ¿no? O con esta primera sección, entonces marcarla y ya él podría hacerla, ¿no? Y también eso hace que no le causemos como estrés, ¿no? De tengo que terminar todo o por dónde tengo que empezar, porque a lo mejor se les puede complicar. Nosotros sabemos que a lo mejor hay que empezar primero desde arriba, ¿no? Y a lo mejor él puede decir, no, pues a lo mejor tengo que empezar en medio o abajo o desde donde yo quiera. Entonces es importante también que nosotros dividamos esas tareas. Otra es lo que ya les había comentado, si requerimos dar una retroalimentación o comentario, hay que hacerlo de manera inmediata, justamente pues para que no se les olvide y pues tenga como una secuencia. Por ejemplo, en un trabajo, pensemos que si una persona con discapacidad intelectual a lo mejor no hizo el trabajo completo, entonces hay que darle la retroalimentación en ese momento. Oye, ¿sabes qué? Juan, ¿qué crees que pasó? No acabaste tu actividad, entonces es importante que la acabes, ¿no? O igual, si a lo mejor como familiar tenemos a una persona con discapacidad intelectual y hay alguna actitud que no está siendo adecuada, no sé, a lo mejor está haciendo, no sé, pensemos como que sacando la lengua a alguien, ¿no? O a lo mejor le pegó a alguien, pues hay que dar esa retroalimentación, ¿no? Que justamente a veces en las familias nos cuesta un poquito por esta parte de la sobreprotección, ¿no? Entonces es importante que nosotros como familiares, pues hagamos que tengan habilidades para la vida diaria, ¿no? Y justamente pues para poder también fomentar esas habilidades sociales. Y pues bueno, que justamente es el tercer punto, una de las últimas, que es enseñarles habilidades para vivir de manera independiente. Entonces creo que eso lo podemos hacer pues todos, ¿no? Creo que a veces es importante que como personas que somos o que no tenemos un familiar con discapacidad, si vemos que, no sé, la familia está haciendo que su hijo tenga habilidades de vida diaria o de vida independiente para que puedan pues hacer actividades solos, pues no intervengamos, ¿no? Porque a veces me ha pasado, por ejemplo, con mi hermana, que nosotros no le permitimos ciertas cosas en casa justamente pues para que pueda estar en un entorno, para que conviva de una manera armoniosa, pero en otros lados sí se lo quieren permitir, ¿no? Por ejemplo, mi hermana tiene síndrome de Down y a veces le cuesta esta parte de la saciedad, ¿no? Como de comer. Entonces nosotros es como que tenemos ciertas medidas, y no porque le quitemos la comida, ¿no? Sino porque si no se enferma, ella no tiene esta sensación de ya estoy llena. Entonces en otros lugares quiere ir y comer y entonces es como de no, es que ya comiste, y los demás insisten mucho, ¿no? Es como de no, solamente uno, etcétera. Y entonces pues
al final termina retrasando el trabajo que nosotros hemos llevado, ¿no? Entonces es importante que nosotros, pues también como público en general, como familiares externos, pues podamos apoyar para que la persona sea independiente. ¿Hay alguna duda respecto a las estrategias? ¿Sí? Bueno, en el entendido es que los mecanismos pueden variar para personas ¿Discapacidad intelectual? Con discapacidad intelectual. Ahorita, por ejemplo, puede causar confusión que lo que tú le estás dando la indicación de una manera, por ejemplo, de la saciedad, sabes que aquí en la casa les acostumbra que no. Del otro lado le das, entonces puede haber confusión de que, bueno, ¿por qué de este lado sí, pero aquí me dejan comer y allá no? ¿Y cómo lo interpretaría él o él? Sí, o sea, justo, ¿no? O sea, por ejemplo, más bien, pues también es importante, ¿no? Para tocar este punto, me gustaría decir que uno de los mitos también de la discapacidad intelectual es que se piensa que son angelitos, ¿no? Que también es algo que pasa en la discapacidad en general, ¿no? Que es... Ajá, sí, justo, ¿no? O sea, también es importante que nosotros sepamos que las personas con discapacidad intelectual, al igual que nosotros, pues tienen emociones, ¿no? Y también saben, pues, cómo tomar la medida, porque nosotros también lo hacíamos con nuestros papás, ¿no? Ay, pues es que mi mamá me deja salir más, ¿no? Entonces a lo mejor le hago la barba y mi papá no tanto. Entonces también las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Claro, va a haber algunas que van a requerir más apoyos y no van a tener como este ingenio, ¿no? Para decir, bueno, entonces creo que con esta familiar sí le puedo estar ahí agarrando más comida, ¿no? Entonces, por eso es importante, porque si no generamos esta confusión y entonces ella piensa, pues entonces ya sé que con ellos pues no hay problema, puedo comer a escondidas y pues no me pasa nada, ¿no? No hay una consecuencia, ¿no? Entonces, por eso es importante que no intervengamos mucho en esta parte de la dinámica familiar, ¿no? O sea, porque estamos generando que ella, primero, pues aprenda también a ella a identificar hasta dónde está, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, nosotros le damos, no sé, al comer los tacos, ¿no? Vamos a comer solamente 4 tacos, ¿no? Entonces eso a lo mejor ella va haciendo un aprendizaje que solamente son 4 tacos, ¿no? Pero si ya va a otro lado y le dan 6 es como, yo feliz, ¿no? Pero entonces pues también su cuerpo se va a acostumbrar, ¿no? Por ejemplo, es algo que pasa mucho en las personas con síndrome de Down. Les cuesta mucho sentir la saciedad. Es como una característica del síndrome de Down, ¿no? Entonces por eso es importante, primero porque si no los confundimos, también retrasamos el trabajo. Y eso es un ejemplo, ¿no? Como de la comida. Pero en realidad podríamos hablar, no sé, por ejemplo, nosotros tratamos mucho a Brenda como adulta porque ella tiene ya 26, ¿no? Entonces pues ya es una adulta, entonces tratamos justo de que pues se comporte como tal, ¿no? Entonces a lo mejor de repente nos quiere hacer un berrinche, ¿no? En plena calle y de que ¿por qué no le compramos algo? Entonces es como, pues no porque nos hagas un berrinche te voy a comprar algo, ¿no? Entonces, pero a lo mejor si alguien más de la familia lo permite en otro contexto, es como, oye, pues es que no, porque nosotros estamos trabajando en esta parte, ¿no? Entonces, por eso les decía, es importante que nosotros respetemos el trabajo al generar que mi hermana sea independiente, ¿no? Porque pues no todo el mundo va a soportar eso, ¿no? O sea, va a llegar, no sé, a un trabajo y no va a hacer un berrinche, ¿no? Entonces, como que es por verlo en otros contextos, ¿no? Entonces, creo que eso es como lo que podría decir. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Quedó claro? ¿Fui muy rápida? Yo tengo una duda. Por lo que está contando de su hermana, entiendo que hay un retraso en su inteligencia, en su forma de pensar, en su inteligencia, o por ejemplo, por lo del berrinche que dice, quiero entender que es una forma de expresarse, pero no de acuerdo a sus 26 años. Entonces, eso es porque hay un retraso de su mente, de cuánto tiempo saben, han sabido. Sí, es que, bueno, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, ayer veía en el grupo justamente del colectivo cuando estaban invitando, veía que una de las personas que estaba ahí, que no recuerdo su nombre, pues, o sea, justamente decía, ¿no? Es que la discapacidad intelectual, pues, es muy amplia, ¿no? Entonces, obviamente no viene en esta presentación, porque, pues, justo, ¿no? Es solamente como un pequeño acercamiento, pero nosotros, o bueno, principalmente la visión del silencio y también en este modelo de derechos, ya no se habla como de niveles, ¿no? Niveles de la discapacidad intelectual, como de tiene poca, media o mucha discapacidad intelectual, ¿no?
más bien hablamos de los apoyos que requieren. Hay personas que requieren apoyos que los nombramos como intensos, que es decir, que son apoyos que van a requerir toda la vida. Otros que es intermedio, que bueno, pues sí requiere, pero no tanto, ¿no? Y otro que es apoyo leve, que es, bueno, los apoyos son muy mínimos, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Es decir, que hay personas con discapacidad intelectual que a lo mejor están como, existe algo que se llama la campana de Gauss, que de este lado está como, bueno, en medio está la normalidad, del otro lado está como la discapacidad intelectual y del otro lado está como la parte de las personas que tienen aptitudes sobresalientes. Entonces, hay personas con discapacidad intelectual que están como en el límite, ¿no? Que a lo mejor por algún cromosoma, por alguna cuestión, podrían no haber tenido discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, los apoyos son mínimos. Por ejemplo, yo podría dar el caso de mi hermana. Mi hermana no es alguien que requiera muchos apoyos, pero sí es una persona que pues le cuesta trabajo entender ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de los berrinches. Pero principalmente porque mi hermana no tiene tiene lenguaje, pero no tiene el lenguaje oral, ¿no? Es decir, que no nos dice como tal cual las cosas, sino que a lo mejor lo señala y le cuesta más trabajo, claro, expresar lo que ella quiere, porque no tiene el lenguaje oral. Entonces, a lo mejor ella puede llegar a hacer un berrinche porque no le compramos algo, porque no le entendemos, no siempre le entendemos a lo que nos dice, justo porque no tiene la lengua oral, ¿no? Pero sí se comunica de otras maneras. Ya cuando está más calmada y todo, ya es como, a lo mejor nos busca un dibujo o una imagen de lo que quería y pues ya podemos entenderlo, ¿no? Pero justo me acordé con lo que nos comentabas, Pedro, de lo que haría pues esta persona en el grupo, ¿no? Porque sí es importante decirlo, ¿no? Hay chicos con discapacidad intelectual que de hecho pues ni siquiera se les va a notar la discapacidad, ¿no? O sea, yo por ejemplo que trabajo en una asociación con personas con discapacidad, hay chicos que si tú los ves y convives con ellos, dices, pues es que no tienen nada, pero ya cuando entran a un mundo laboral te das cuenta que se les complica, no sé, por ejemplo, hacer una secuencia de trabajo, ¿no? O que tiene esta complicación para las autoridades, ¿no? Como que alguien le mandes como, pero ¿por qué me mandas, no? O sea, ¿por qué? O sea, como que no entiende esta parte de que el jefe, pues, al final le tiene que dar instrucciones, ¿no? O a lo mejor hay chicos que yo con los que trabajo son muy, muy buenos en las cuestiones matemáticas, en las cuestiones de las habilidades sociales, pero les cuesta trabajo hasta dónde, ¿no? Hasta dónde de las habilidades sociales. A lo mejor porque justo se ponen en situaciones de peligro, porque para ellos es muy fácil decir, ay, pues ¿qué crees? Me voy a ir a tal lado, y ¿qué crees? Tengo este dinero, me voy por tal lado, comentar las rutas a lo mejor de donde ellos van a cualquier persona, ¿no? A lo mejor la acaba de conocer y él dice, ah, pues es que ya es mi amigo, ¿no? Entonces es ahí donde notamos que hay una discapacidad intelectual, ¿no? Pero no va a ser con todos, o sea, porque hay chicos que a lo mejor pues no salen tanto, o sea, todo va a depender de su contexto. Por eso algo que mencionamos mucho aquí en la visión es que cada uno, o sea, aprendamos estas estrategias de manera general, pero ya pues con cada uno es diferente, ¿no? Dependiendo de las necesidades, y por eso es que cuando, no sé, en la parte de la educación o en la laboral nos piden una asesoría, pues bueno, ya va dependiendo del perfil del chico, ¿no? De qué habilidades tenemos que fomentar o cuáles potenciar. No sé si contesté tu pregunta, Pedro. Sí, tengo otra. Sí. Algo que se ha o siempre ha sido un mito es de los años que van a vivir las personas con ese tipo de discapacidad. Unos dicen, ¿no?, que a los 18 o 20 años se termina su ciclo de vida. ¿Qué saben ustedes de eso? Pues yo creo que no es cierto. No, no es cierto. Pues sí, o sea, justamente antes, por ejemplo, en la cuestión del síndrome de Down, había muchos estudios que decían que ellos no llegaban ni a los 20 años, ¿no? Pero pues realmente han cambiado las condiciones, porque también es como muy factible que en las personas con síndrome de Down como que existan esta parte de los problemas del corazón. Casi algunos de los chicos pues tienen estos problemas o se enferman muy rápido, por ejemplo, de neumonía, etcétera. Entonces pues a lo mejor también por eso, ¿no? Pero creo que las condiciones han cambiado y ya no es tanto así, ¿no? Por ejemplo, pues mi hermana tiene 26 y me acabo de acordar de lo que habías dicho, Pedro, que me decías de la edad, ¿no? De la edad, por ejemplo, mi hermana tiene 26, pero sí hay un pequeño retraso en su edad cognitiva, ¿no? O sea, yo no puedo decir que ella tal cual tiene el pensamiento, pues no sé, como nos llevamos por un añito, o sea, que piense lo mismo que yo, ¿no? O sea, sí tiene como un pequeño retraso en la edad. Obviamente no te puedo decir así como de cuántos años, ¿no? Pero sí hay un pequeño retraso, o sea, no va acorde
a la edad. A lo mejor yo podría pensar que de acuerdo a cómo se ha comportado, pues tiene como que en la adolescencia podría estar como unos 15 a lo mejor, pero sí va un retraso obviamente con la edad, pero ese es en el caso particular de mi hermana. Como les decía, hay chicos que pues podemos platicar con ellos, podemos convivir con ellos y realmente pareciera que no hay una discapacidad porque te hablan de todo, ¿no? Tengo chicos con los que trabajo que me hablan de todo, de temas de política, de amor, de problemas que tiene con su novio, con su pareja, ¿no? Que no le alcanza el dinero, pero a lo mejor les cuesta mucho trabajo abrocharse las agujetas, ¿no? Y por más que le enseñamos, le cuesta mucho trabajo aprender o que ese aprendizaje se le quede, ¿no? Entonces, les digo, va como variando, pues las necesidades, ¿no? Y las habilidades de cada uno de las personas con discapacidad. Gracias. Sí. Bueno, ¿ya no hay alguna otra duda? No. Bueno, vamos a pasar. No, es un video. Ajá, es el tuyo, ¿no? Déjame ver cuál es. Está aquí viendo, ¿no? Es este. Espérame. Ya, pues esto Ah, ya. Ok. Igual espero que se escuche un poquito. Ya, creo que ya, ¿no? ¿06? No, puedo dejar que pase el 06. Bueno, ahorita acaba de pasar un video y quisiera preguntarles qué ruidos escucharon en el video. La música de la bocina, los trastes, el sonido del ventilador, el zapato, la pluma al chocar con la libreta, bueno, no los escuché literal, me los imaginé al verlo. Okay. Sonidos estridentes. Ajá. Pedro, Alejandro. Serían los sentidos de los carros, al principio como una sirena, como que ha sentido de mucho tráfico. Mucho tráfico, ok, Pedro. Alejandro, ¿tú qué escuchaste? Escuché ruido y se me bloqueó la mente. Ok. Bueno, este video era de un niño que iba por la calle y empieza a escuchar muchos ruidos y se mete a una cafetería. Entonces empieza a escuchar el ruido de la señora que va a tomar, bueno, de la mesera, ¿no? Que está golpeando su cuadernito, el sonido del café, ¿no? La gente platicando, como que muchos sonidos y al final el niño se termina acostando en el piso, ¿no? Choca con una mesera y se cae y se acuesta en el piso, ¿no? Y este es un poco el contexto para hablar del siguiente tipo de discapacidad, que es el autismo, ¿no? Esta es una característica que tienen las personas con autismo y bueno, vamos a pasar qué es el autismo.
Según el manual de DSM-5, está clasificado dentro de los desarrollos neurológicos, ¿no? Vienen varios apartados, como mencionábamos antes, que es el intelectual, el autismo, el TDAH y algunos otros síndromes que comparten ciertas características que, como van a ver a continuación, pueden ser similitudes con lo que ya dijo Lore. En el autismo hay una alteración del desarrollo neurológico, es decir, que la persona nace con el autismo. Todavía no se sabe la causa del por qué surge el autismo o por qué se da, pero la persona ya nace con ella, pero se empieza a ver en los niños a partir de los 18 a 36 meses, que es cuando las relaciones sociales o la interacción social es muy marcada. ¿Qué es un niño? ¿Cómo es un niño de 1 año y medio? ¿Cómo nos imaginamos? Dormidón, tranquilo. ¿Qué habilidad empieza a desarrollar a esta edad un niño de 1 año y medio, 2? El lenguaje. Ajá. Ya empieza como que a experimentar. Me gustan mucho los sonidos, las luces, cosas así llamativas. Y eso es cuando empiezan a dar sus primeros pasos, ¿no? Cuando, ya empiezan a caminar y empiezan a descubrir así el mundo, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Muchos papás se dan cuenta, por lo que mencionaban, el lenguaje, no habla. ¿Por qué no habla? Ya tiene 2, 3 años y no habla. O ya tenía ciertas habilidades motrices o sociales y parece que hay un retroceso en ello, ¿no? Ya no dice mamá, ya no dice papá, ya no voltea cuando le hablo. O sea, ¿qué está pasando? Es a partir de estos meses que se empieza a identificar el autismo. Pero sí es como un poco largo el proceso del diagnóstico porque se tienen que ver muchas áreas de la persona para que podamos decir que tiene o no autismo. Y bueno, pues dentro de sus características principales que está dentro del manual es la dificultad en las áreas de comunicación e interacción social. Como vemos, pues se les complica el lenguaje, pueden tener el lenguaje oral o no, se les dificulta el conocimiento del lenguaje no verbal, por ejemplo, pues estos gestos que hacemos al hablar, ¿no? Cuando queremos hacer una broma o que guiñemos un ojo, ¿no? Como que estas partes de nuestro lenguaje de comunicación, para ellos es muy difícil entenderlas. Y la parte conductual, es decir, que tienen intereses muy restringidos, por ejemplo, les interesa un tema y van a hablar solo de ese tema, o de ese videojuego, o de ese personaje, o de lo que a ellos les guste, van a hablar solo de eso. Si tú intentas como cambiar el tema, como que ya no te hacen caso y se van, porque ellos tienen ese interés. Y la parte conductual, que es muy conocida, que se mecen, ¿no? Que nos hemos visto que se mecen o que se mueven mucho, es esta parte de las estereotipas, ¿no? Y bueno, dentro de las personas autistas, ellos han abierto mucho el panorama sobre lo que vive una persona con esta condición. Entre ellas, casi no se ve en la presentación, pero hay un círculo de diversos colores. Ellos lo manejan dentro del espectro para explicar lo que es el autismo, ¿no? Dentro de ellos, como vemos, está la comunicación y la interacción social. Es una característica principal en el autismo, pero puede variar de persona a persona. Puede haber una persona con autismo que sea muy bueno en la oralidad, ¿no? Habla muy bien, conoce términos complejos, ¿no? Como que se relaciona de manera, pues podemos decir, sin discapacidad, ¿no? Tal vez es muy difícil como hacerlo, notarlo en ellos, pero pueden tener esta parte de inflexibilidad mental, y son características que se van a compartir con la discapacidad intelectual, y por eso muchas personas confunden el autismo con discapacidad intelectual, porque comparten esta parte de la función ejecutiva. Todas las personas tenemos una función ejecutiva, que es la que nos ayuda a planificar, ejecutar una tarea. A ti te van a decir, el día de hoy yo tenía que venir a la presentación, pero tenía que ir a trabajar, y no sé, de aquí voy a ir a otro lado a tomar un café. Entonces nosotros vamos planeando nuestro día, ¿no? Me voy a parar a las 8 para que me dé tiempo a las 9 de salir de mi casa y así, ¿no? A las personas con autismo se les dificulta mucho esta parte, por lo cual requieren de ciertos apoyos, como puede ser su horario, ¿no? A las 8 te paras, a las 9 desayunas, y va a la par con la inflexibilidad mental. O sea, si tú ya le pusiste que a las 9 va a desayunar, a las 9 desayuna.
y tú no se lo puedes cambiar, porque para ellos es muy difícil esta parte de la adaptación social o en algún otro ámbito. Entonces, si tú le quieres cambiar, como que esa dinámica va a haber una crisis, es decir, no va a acceder. Y lo confundimos mucho con un berrinche. Pensamos que está haciendo un berrinche, pero no, es esta parte de que su cerebro no es capaz de adaptarse a ese cambio de una manera tan brusca. Para lograr esa, por ejemplo, todos los domingos vamos al parque, ¿no? Pero este domingo no vamos a ir porque tenemos una fiesta. Entonces le voy a anticipar toda esta semana de que el domingo vamos a ir a una fiesta, para que no llegue a esta parte de la inflexibilidad de que ese día ya no quiere ir a la fiesta porque primero tenemos que ir al parque, porque siempre vamos al parque. Entonces siempre hay que, como con ellos, hay muchos apoyos y va a depender mucho de la persona. Por eso es un espectro, que es muy amplio, muy diverso. Y, por ejemplo, pueden tener muy alta algunas habilidades, ya que no requieren apoyo, pero otras van a estar muy bajas, que van a ser un apoyo para toda su vida. O puede ser intermedio, ¿no? Otra característica, pues son las rutinas, como han visto, pues van a ser siempre lo mismo. Van a desayunar lo mismo, se van a poner la misma ropa los lunes, los martes, los jueves, siempre va a ser lo mismo. Por eso con ellos empiezan a trabajar esta parte de la flexibilidad, que puedan tener esta adaptación a cambios. Ok, los lunes ya te voy a dar a escoger entre tus tenis o zapatos, para que empiece como esta parte de la adaptación social, porque pues sí es importante que, como decía Lore, pues que se puedan integrar a la sociedad, ¿no? Que puedan convivir y desarrollar habilidades para la vida diaria. Y pues finalmente pues está la de movimientos motores, que son estos movimientos donde se mecen o aletean o hablan consigo mismos, que son movimientos reguladores, así se llaman, porque los ayuda a bajar estos movimientos de crisis. No todos tenemos uno cuando estamos nerviosos, que hacemos mucho, movemos los pies o las manos, o hablamos muy rápido o muy lento. En ellos es lo mismo, pero en ellos es más visible, en ellos lo notamos más, porque nosotros socialmente aprendemos que no se debe de notar. Y pues para ellos, como es muy difícil la parte social, pues ellos sí lo hacen notar. No sé si tengan dudas aquí sobre el tema, la definición. ¿Sí queda claro la diferencia con intelectual? Sí. Vamos a ver unas estrategias. Bueno, la primera pues es referida al lenguaje oral, hablar con metáforas, ironías, sarcasmo, doble sentido, porque tal vez no lo entiendan. Y pues si tú te ríes, tal vez piensan de que te estás burlando de ellos. Como que no saben a qué sentido le das, ¿no? Por ejemplo, en México pues tenemos mucho el doble sentido, ¿no? Que si alguien dice chile, luego todos se ríen, ¿no? ¡Ay, chile! O camarón. Pero ellos no lo entienden y se pueden sentir mal de que tal vez piensan que él dijo algo y ustedes están como tomándolo como que se están burlando de él, ¿no? Por eso como que la sugerencia es como tratar de evitarlos o tratar de explicarle, mira, el chile pues hace referencia pues al miembro masculino, ¿no? Entonces, pues tratar también de explicarle para que pues también se integre a la dinámica pues, del grupo donde está conviviendo. Otra característica que les sugerimos es el uso de pictogramas. Las personas con autismo se ha visto que son muy visuales, que requieren mucho del apoyo visual. Entonces, pues se sugiere mucho este apoyo que va con la mano con lo intelectual. Y creo que para todos, o la mayoría de las personas, nos es más fácil entender la información viéndola, ¿no? Como que si te dicen, vas a llegar a tal lado y te describen muchas cosas y al final no terminas entendiendo nada, si te pusieran una foto del lugar, ¿no? A la iglesia es blanca, y ya tú te empiezas a imaginar otro tipo de iglesia a que se te pusieran la imagen, ¿no? Si es niño, siempre te vas a dirigir primero diciendo su nombre. Es una sugerencia que se le da en la parte escolar, pero yo se las doy como en general. Creo que es más fácil que si te van a hablar te digan Pedro, ya pones atención, a que te den la instrucción y después dicen, Lore, ¿no? O sea, como que ya te perdiste de la información, ¿no? Siempre como que se da la sugerencia de que primero le digas su nombre y después la indicación.
La siguiente sugerencia es anticipar las actividades o cambio de estas, como les decía, por la parte de la inflexibilidad mental, pues hay que tratar de anticiparlos, ¿no? Decirles, mañana vamos a ir al dentista, o se cambió el horario a ver a tu amigo porque puede más tarde, no sé, cualquier otra situación hay que anticiparlos. También es importante hacer actividades cortas. En la parte escolar, como que los maestros dejamos como que muchas tareas, ¿no? Queremos que pintes y recortes y pegues y a la par escribas y luego te voy a dictar y así, ¿no? Vamos haciendo muchas actividades. Para ellos es importante como que decir, a ver, vas a cortar primero, espero que termines de cortar y ya te doy la siguiente indicación. Bueno, los podemos confundir y pues tal vez pues como que frustrar de que empieces a hablar muchísimo. Es otra parte del autismo que pareciera que no te ponen atención. Entonces, como no te están viendo a los ojos, tú empiezas a hablar de más y de más y de más y de más para llamarle la atención. Entonces podemos confundir. Y la otra es, pues, manejo de tiempos, es decir, te voy a dar 30 minutos del uso del celular, o tienes 50 minutos para terminar tal tarea, te quedan, por ejemplo, ya 5 minutos, para que pues ellos puedan tener esta parte de la función ejecutiva, de planificar sus tiempos, sus actividades. Y bueno, son las últimas estrategias, no sé si tengan alguna duda. Yo. Sí. ¿Cuál es su comportamiento ante, por decir, cuando tú estás platicando con otra persona y está ahí presente y se siente agredido o se ofende? ¿Cuál es cómo reacciona? ¿Son agresivos? ¿Se van? ¿O qué hacen? Ahí depende mucho de la persona. Se tiene mucho el mito de que las personas autistas son agresivas, ¿no? Que responden a aventar cosas o a pegar. Esta es una conducta que se modifica al momento de una intervención, porque puede ser peligrosa para ellos o para otras personas ya cuando van creciendo, ¿no? Tal vez de niño lo puedas controlar, pero ya cuando sea un adolescente o un adulto, pues ya no va a ser tan fácil, ¿no? Obviamente esto va a depender de la persona. Si es una persona que ya dentro de su personalidad es responder agresiva, pues lo va a hacer. O totalmente pues una persona que sea muy tímida y que se va a ir, ¿no? Se va a alejar y no va a querer convivir. Pero sí es importante como que hacer mención que las crisis no son berrinches. O sea, si tú ves que un niño o una persona autista está entrando en crisis, lo importante es como decirles, por ejemplo en el video, que la persona como que, es que esta parte se me olvidó, perdón, mencionar, tienen una característica que es la sensorial. Responden a los aspectos sensoriales generales. Puede ser visual, olfato, táctil, ¿no? Todos los 5 sentidos que tenemos. Y como venía en el video, pues se reaccionó al sonido, a la auditiva. En esta parte sensorial, las personas autistas han mencionado que les duele. Estos ruidos o estos olores o estas partes visuales en su cuerpo se producen como dolor. Por eso lo tratan de evitar. Si no lo logran evitar, se crea la crisis, que es esta manera de protegerse a sí mismos para evitar esa situación. Que es cuando podemos ver que se tiran, empiezan a gritar, o a llorar, o a aventar cosas porque quieren irse de esa situación incómoda que les está provocando dolor. Como en el video final, que al final él termina tirándose al suelo porque él ya estaba entrando en una crisis de estar con tanto estímulo auditivo, ¿no? El carro, la sirena, el café, la plática. Por eso en el autismo se crean muchos dispositivos, por ejemplo de los audífonos que aíslan el sonido, la parte de los guantes o la parte de lentes, ¿no? Normalmente siempre los vas a ver usando lentes o audífonos para alejar un poco esa parte de los estímulos sensoriales que hay en la sociedad, ¿no? En general, en la calle, en un convivio. Por eso es importante como que hacer notar que si una persona entró en crisis es porque tal vez hay un factor sensorial que lo está provocando. La luz, el ruido, alguna textura, algún sabor de algún alimento que no le gustó. Por eso es como importante en el autismo trabajar mucho primero con los papás
para que ellos logren conocer a su hijo y de ahí que ellos puedan intervenir con otras personas. Por ejemplo, a él no le gusta el brócoli cocido porque el sabor le provoca como mucho asco, pero se lo puedes dar de otra presentación, ¿no? Tal vez capeado, no sé, con otras verduras, y ellos te van a ir diciendo más o menos como la dinámica. Pero sí es como un mito que se tiene, que las personas autistas son agresivas, y no es así. Es un reflejo de como de tratar de quitar ese estímulo que están teniendo de más. ¿Tienen alguna otra duda? Una observación ahí. Yo conviví con una chica así. Cierto, muy cierto lo que dices, pero me imagino que ustedes, los que tienen la especialidad, deben de tener las medidas alternas para él y para su familiar. ¿Por qué digo eso? Porque igual a esta chica le daba por cortarse las manos. Era tanta la desesperación, me tocó verlo, y bueno, como deportista, pues yo apoyo las medidas que yo me sé. Ajá. Pero la chica maltrató a la mamá y se cortó las manos. Ahí, por ejemplo, ustedes, ¿qué aplicarían en ese caso? Todo se salió de control, ¿eh? A lo que dijiste ahorita, o sea, algo, perdón, se me pasó. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué se aplicaría en ese caso? El primer paso que se le sugiere a la persona cuando ya está en esta situación es tratar de alejarla de cosas que puedan ser proyectiles o dañar a alguien o a sí mismo. Si en este caso ella traía algún objeto que cortaba, la primera intervención era buscar que se lo quitara. O sea, nunca puedes intervenir de yo la voy a abrazar, la voy a cargar, me voy a acostar con ella, porque puede seguir provocando el estímulo. O sea, al abrazarla le puedes estar provocando un estímulo táctil, o sea, de que la estés conteniendo. Por eso la primera sugerencia es quitar todo lo que pueda ser peligroso, o sea, de que te aviente la botella o que te aviente algo, tratar como de alejar esas, no ella, sino las cosas, para que si ya, y déjala ahí, o sea, poco a poco se va a ir regulando, pero sí es importante como que quitar toda esta parte que puede ser peligrosa. Por eso siempre en el autismo se trabaja mucho la parte conductual. Estas son las conductas que se deben de modificar, que no se dañen a sí mismos o a otras personas, porque es algo que se recurre mucho, más cuando son muy chicos. Pero como sabemos en la discapacidad, pues llega mucho esta sobreprotección, ¿no? De, no, yo lo contengo, yo lo voy a cuidar, yo no quiero que nadie lo vea, y muchas familias dejan pasar esas conductas. ¿Qué pasa cuando ya son adultos? Que ya es muy difícil controlarlos, porque ya su fuerza ya supera la tuya, o ya es muy equivalente, y ya no es tan fácil arrebatarle algo. Entonces siempre se sugiere en el autismo trabajar principalmente estas partes, para que esta parte de la estereotipa, que es esta relajación que ellos tienen, sea para que ellos te controlen, pero no para que dañen a otras personas o a sí mismos. Entonces como que es importante este trabajo con ellos, pero pues ya dependerá de cada familia también cómo quieren, pues también cómo se acercan y trabajan pues estas partes del autismo. Igual no tiene una asesoría adecuada, ¿no? Sí, también hay que tener claro que la discapacidad es cara, ¿no? Los apoyos para la discapacidad es muy caro. O sea, esa parte de las partes sensoriales en el autismo es muy caro, los aparatos o los dispositivos son caros, un terapeuta es muy caro, ¿no? No solamente necesitas solo del doctor, ¿no? Necesitas muchos especialistas que puedan intervenir, porque algo que tiene el autismo es que va a la mano de otras alteraciones. Puede ser del sueño, se ha visto que pueden generar discapacidad psicosocial porque pueden generar depresión, ansiedad, puede venir de la mano con el intelectual. O sea, necesitas de muchos especialistas para que realmente la persona tenga una calidad de vida, ¿no? Entonces, pues es muy caro y muchos papás tal vez no tienen pues estas herramientas económicas o de tiempo para brindarle todas estas posibilidades a sus hijos. Por ejemplo, muchos usan el Teletón, pero el Teletón pues solo interviene hasta cierto punto, ¿no? Que es la infancia. Pero ¿qué pasa después de ahí? ¿Qué pasa en la adolescencia, en la adultez? Ya van a requerir pues otros especialistas, ¿no? Que un especialista en la parte tal vez de adulto mayor, ¿no? Que vaya relacionado con el autismo o con alguna otra discapacidad, pero la realidad es que es muy caro y pues es muy difícil cómo acceder.
a toda esta situación, de estas condiciones. Pero estas pláticas se abarcan el apoyo extra si hay dentro de la comunidad alguna persona con esta avanzada enfermedad. Sí podrían asesorar y apoyar a la familia. Lo platico, lo comento porque tengo un familiar cercano. Y se da mucho ese detalle, ya realmente es algo muy desquiciante y muy pobre por parte de la familia y de las personas que le han dado el tratamiento, el que no tengan un avance. De que esta chica, ¿de dónde saca el cristal? No lo sé, saca el cristal, lo rompe, se raja la mano, golpea a la mamá y golpea a la hermana. Tiene una fuerza que de momento la atrapa y no sabes qué hacer con la chamaca. Una muchacha como de 22 años. Y tienen lo que es asesorías, pláticas, y no les empeoran. Realmente no les ha funcionado. Es por eso la pregunta. Pues yo en esta parte no podría intervenir porque yo no he trabajado con adultos con autismo. Yo solo he trabajado en la parte escolar como monitora. Pero yo creo que ahí se tendrán que acercar a la parte psicológica, que es la parte terapeuta conductual, para el cambio de la conducta que ella está teniendo. O sea, yo creo que un psicólogo la podría orientar más en la modificación conductual que ella está teniendo, que es agredir. Porque ella ya, obviamente, como hemos visto, pues ya tiene este pensamiento de agredir, porque ya se lo permitieron 22 años, ¿no? Sí. Lo que tiene. Entonces, tal vez antes era lo que de niña lo que tenía cerca, pero ahora ella entendió que con el cristal ya nadie se le acerca. Porque pues es peligroso, ¿no? Que te corte. O que ella te corte. Son palabras grandes. Sí. Y hay que tener lo que es las medidas y el conocimiento exacto para esta área, porque es una área, lo que acabo de mencionar, muy difícil. Igual el licenciado Domínguez y los que ya tenemos lo que es tiempo dentro de, y tenemos el conocimiento de una otra forma, pues abrimos el campo, ¿ya? Pero hay personas que realmente no tienen ni lo básico y es donde tienen que llegar ustedes porque están dentro del área para pasar, para corrijar, para decir, médico por aquí, no dejarlos en el camino. O sea, la importancia de esto es eso, ¿no? Realmente cobijar, sacar a la vez que caen dentro y que ellos se conozcan y que no dejen todo de aquel lado, ¿ya? Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? Porque sí me tocó un caso así bastante fuerte, muy difícil y es triste. Las discapacidades son muchas y abarcan un todo. ¿Verdad? Y todos tenemos ese boleto de la discapacidad, incluso ustedes, ¿verdad? Todos. Entonces es muy importante llegar a la raíz para poder comunicarnos de una forma directa, pues por otro extremo, ¿verdad? O sea, ese era el comentario, ¿no? Por lo que en cierto momento viví. Y a veces me preguntan, y digo, yo no estoy con el licenciado Benítez, que es chido, y está dentro de los programas, él podría canalizarlos mejor, ¿verdad? Pero bueno, ya que ustedes forman parte del equipo de él, la pregunta está para que se aplique en un próximo, ¿no? Pues no sabemos en qué momento vamos a hacer uso de él. Sí, pero yo la sugerencia que podría darles es esa parte de alejar cualquier cosa que pueda ser peligrosa para ella y para otra persona y pues dejarla. Tal vez esta parte de querer hablar con ella, de abrazarla o de tratar de forcear con ella, pues genera más estímulo, más y más y más. Entonces va a tratar de evitarlo más y se puede llegar a poner un poco más intenso. Entonces yo le sugería esa parte de dejarla en un espacio pues tranquilo y se calme a sí misma con el movimiento motor que ya tenga y ya, pasado eso, ya poder intervenir. Porque lo que mucho sucede es que queremos intervenir en el momento, ¿no? Yo la voy a ayudar ahorita. Y esta parte que es importante en cualquier persona es conocer a la persona. O sea, yo no puedo llegar contigo y decir, yo voy a ayudarle, le voy a quitar esto, le voy a dar eso, ¿no? Al final siempre la primera referencia es la familia. Si la familia dice, se hace esto, no se hace esto, se tiene que respetar, porque son ellos los que tienen ya estas estrategias de intervención en situaciones como esta, ¿no? Pero pues yo creo que ya sí tendría que acercarse pues con un especialista conductual y tal vez con alguna asociación que trabaje ya con adultos con autismo que la pueda orientar. ¿Y alguien tiene otra duda? Yo creo
discapacidad en general. Ahorita por los comentarios que hace de que es muy caro el dar seguimiento a un tratamiento, lamentablemente las familias a veces se quedan estancadas en un punto, pero también está la parte de la sobreprotección, ¿no? Y decía muy bien, 22 años esperando a estas reacciones es demasiado. Entonces, cuando la familia no sabe cómo enfrentar la discapacidad, en este caso con la persona, pues se empieza a tornar más compleja, porque primero está la sobreprotección. Entonces no viven como debe de ser, porque no hubo una asesoría inicial o no la quiso tomar, ¿no? También. Entonces, por eso creo que también se presentan este tipo de casos con la discapacidad. El hábito o de dejar que hagan lo que quieren, ¿no? Porque no le ponen la debida atención, porque sienten que les absorbe mucho tiempo. Entonces, todo eso, por ejemplo, lo que comenta, pues es parte de esa consecuencia, de no llevar la secuencia correcta, o sea, estar constante, pendiente de lo que hace, ¿no? Si tú nada más la dejas, por ejemplo, cuando un niño tiene discapacidad, que tiene parálisis cerebral o que tiene con daño medular, entonces, nada más lo acomodas, lo sientes en la silla y el niño empieza a correrse, o sea, no te fijas de que tiene que estar en una posición donde tiene que estar totalmente derecho y el niño se empieza a inclinar y no se está en la izquierda donde ya queda chueco. Entonces es cuestión de estarlo viendo y de querer ir a alinear, ¿sabes qué? Ponte en esta postura o te pongo algo para que no lo hagas, ¿no? Entonces ahí es lo que yo siento que es un trabajo de ambos y realmente seguir indicaciones y hacer lo que es adecuado para que no pase eso. Yo siento, bueno, que en ese momento cuando hay la agresión, pues como que también se puede aplicar el tiempo fuera, ¿no? Sí, o sea, es dejar a la persona, porque generas más estímulo. Tal vez a nosotros nos sirve tal vez que te hablen o que te abracen, pero para ellos tal vez no. Porque es más ese estímulo que están tratando de evitar. Yo no sé cuál sea la situación que la llevó a sacar el cristal, no sé cuál sea esta parte sensorial, pensamiento sensorial que ella tenga que le afecte, ¿no? Visual, auditiva, que ella reaccione, tal vez auditivo, olfativo, algo, y tampoco tienen esa estrategia de intervención. Entonces, yo creo que por eso para mí el autismo, como es la discapacidad a la que más me he acercado, es muy cara, porque las intervenciones de especialistas pues son caras, ¿no? Y te tendrías que acercar a una asociación que te pueda brindar un precio más accesible para que puedas lograr todas estas herramientas. Pero como se empiezan a reflejar desde edades muy chicas, pues como que muchas familias los dejan pasar, ¿no? Después va a hablar, después se le va a quitar el berrinche, después va a pasar esto, ¿no? Entonces tal vez muchas familias les cuesta mucho trabajo aceptar esta discapacidad y piensan que no, viéndola, va a desaparecer, pero dejan pasar muchos años de intervención. Y lo que se habla en algunas discapacidades, los momentos importantes de intervención son en los primeros años de vida, para que logren habilidades sociales, comunicativas, desarrollo de vida diaria, pero muchas familias, creo que es totalmente comprensible, que pues tal vez les cuesta aceptar la discapacidad de un hijo, o que tal vez sientan que lo que puedan brindarles no alcance lo que ellos requieran, ¿no? Yo sé que tal vez económicamente no voy a poder brindarle todo y yo voy a tratar de compensar esa parte de esta manera que yo pues trato de o entiendo de esta forma, ¿no? Por eso creo que es importante como que las intervenciones sean tempranas y si no, pues que realmente les acerquen a especialistas que les puedan ayudar como que de la manera adecuada, pero creo que también depende mucho de la familia con la que ya convive. Exacto, ese es un punto que iba a tocar. También es un trabajo, como bien decía, ¿cuál es su nombre? Guadalupe María. Guadalupe, es un trabajo en equipo, ¿no? Creo que así como están los profesionistas, nosotros ahorita somos pues pedagogas, pero también dentro de este equipo de profesionales es un trabajo interdisciplinario, ¿no? No solamente pedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales. Entonces creo que pues es importante que recordemos eso. Y algo que también me gustaría mencionar,
que justamente creo que uno de los mayores apoyos es la familia, ¿no? A veces, como bien les comentaba con el ejemplo personal, a veces podemos dejar pasar cosas que para nosotros como de, bueno, que lo hagan, ¿no? Pero no nos damos cuenta de cómo todo eso va a afectar en su vida adulta, porque como les decía, al final, pues sí, a lo mejor es un niño con discapacidad intelectual, pero va a llegar a ser un adulto, ¿no? Entonces hay que pensar justo en esta parte, ¿no? ¿Qué le estamos permitiendo? ¿Qué le estamos dejando? Entonces, como familia, sé que es difícil a lo mejor tener a un hermano, a un hijo con discapacidad, pero lo importante es que nosotros tratemos de fomentar esta independencia y no sobreprotegerlo. Es difícil, ¿no? Porque yo como hermana de repente es como de, sí, mejor yo lo hago, ¿no? Por ti. Pero no, tú hazlo, ¿no? Tú puedes hacerlo sola, porque cuando yo no esté, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, creo que eso es muy importante. Nosotros pues agradecemos mucho que hayan estado aquí, que hayan participado, que hayan dudas, porque siempre hay dudas, ¿no? Y también nos ayuda a nosotros pues también a poder resolverlas, a poder actualizarnos. Creo que es muy importante que nosotros sepamos, y bueno, como pedagogos lo sabemos, aprendemos de todos, o sea, ustedes aprenden de nosotros de ustedes también, y pues todo es un aprendizaje, ¿no? Y siempre podemos aprender más. A lo mejor no siempre tendremos las respuestas correctas, pero pues siempre nos comprometemos a buscar y a actualizarnos y pues a resolverlas, ¿no? Porque como bien saben, pues a lo mejor sí hablamos de discapacidad intelectual, del autismo, pero yo por ejemplo me enfoco un poco más en adultos que en niños, ¿no? Y a lo mejor Sandra con niños que con adultos, porque al final pues es una gama muy amplia, ¿no? No podemos querer abarcar todo así, ¿no? Pero pues como bien les decía al principio, pues esto es solamente una entrada, ¿no? Al mundo de la discapacidad intelectual, del autismo. Obviamente nosotros pues también en algunas otras conferencias, en algunos talleres, pues profundizamos más, ¿no? Pero pues agradecemos mucho, de verdad muchísimas gracias al colectivo por habernos invitado, y pues nada más que comentar, pues que deseamos bonita tarde, y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esas conferencias, porque principalmente para nosotros esto es muy importante porque nos retroalimenta. Nosotros somos agentes del cambio, realizamos una marcha cada 3 de diciembre, pero pues no nos queremos quedar ahí, sino tenemos que prepararnos todos, que esta información llegue a la población de aquí, de la alcaldía de Iztacalco, y a nivel nacional e internacional a través de la tecnología como son los videos, y esto pues nos deja pues siempre como una gotita en un océano. Hay que aprender demasiado. Va a haber más conferencias, igual están invitadas a que pues, nos apoyen, porque es luchar contra todo un sistema que no está creando las políticas públicas que son para esto. Y esto abre un camino para las asociaciones y para las gentes como ustedes y como nosotros que quieren hacer algo por la comunidad. Esto nos da mucho gusto hacer gente de un cambio. Asimismo, invitarlos para la siguiente semana a la conferencia que nos va a dar el compañero Pedro sobre la normalidad ahora que se regresó, después de la pandemia, ¿no? Todavía estamos ahí. Asimismo, posteriormente su servidor va a hablar sobre discapacidad, su diferencia con incapacidad, con los nuevos términos como es capacitismo o ablismen, y todo de lo que es de diversidad funcional, porque sí tiene errores la Constitución, tiene errores la Convención, y eso ha sido motivo de que quieran crear nuevos conceptos cuando todavía los que tenemos están mal, y los que están creando desde los que existen están creando todavía otro concepto totalmente pues absurdo, ¿no? Desde el punto de vista, porque tal parece que estuviéramos hablando caliche o calor, no se sepan qué es eso. Se habla como bocho, cortar las palabras, y la verdad pues eso confunde mucho al colectivo y hay que hacer un cambio. Asimismo, posteriormente, la siguiente conferencia es de la compañera, una maestra, Hermida Isel. Ella va a hablar sobre educación especial. Educación especial, ¿verdad? Sí, educación especial. Y posteriormente pues van a venir más temas, y a los cuales pues están cordialmente invitados, y vamos a seguir invitando en estas partes de duda, ¿no? La psicología, y tocar puntos más específicos, a
para solucionar esas dudas y no quedar abiertos, porque todo esto es multidisciplinario y la discapacidad o la deficiencia no nos podemos quedar en 5 o 6, son miles. Esto en base a la clasificación internacional de la funcionalidad y discapacidad, que es de donde deriva todo esto que nos impide físicamente acceder a ciertos derechos, ¿no? Y bueno, pues les agradecemos y le doy la palabra a mi compañera Aline para hacerlo con presente. Les agradecemos su asistencia a nuestra conferencia y enseguida daremos la entrega. Queremos darle un reconocimiento. El colectivo de personas con discapacidad les otorga el reconocimiento a Sandra García Vázquez por su valiosa participación con el tema Estrategias para convivir con personas con discapacidad intelectual y autismo durante el ciclo de conferencias para personas con discapacidad y la sociedad en general, realizadas el día de hoy, 8 de julio del 2023, en la alcaldía Iztacalco. A continuación daré el segundo reconocimiento a nuestra segunda ponente, la licenciada Lorena Hernández Ventura, por su valiosa participación con el tema Estrategias para convivir con personas con discapacidad intelectual y autismo durante el ciclo de nuestras conferencias para personas con discapacidad y la sociedad en general, realizadas en la alcaldía Iztacalco el día de hoy, el 8 de julio de 2020. Así mismo las invitamos, vamos a tener una pequeña conferencia. Espérate, eso hay que tomársela. Y también una foto.